Para los que pensabais marcharos, vamos a hablar de sexo. Pero antes, esto como soy de pueblo y lo cuento, no se lo van a creer, así que me voy a hacer un selfie. Si me dedicáis un saludito, por favor. Fantástico, gracias. Plantar un libro, tener un árbol, escribir un hijo. Bueno, para los que nos dedicamos a la prospectiva, a intentar saber cómo será el futuro laboral, cómo se va a mover este mercado, tenemos un problema y es que futuro, para los que tenemos mucho pasado y poco futuro, a diferencia de los que tenéis poco pasado y mucho futuro, pues el problema es que el futuro ya no es lo que era. A ver, mi futuro cuando yo tenía vuestra edad no tiene nada que ver con vuestro futuro y menos con el futuro que tendréis con mi edad. El futuro se ha vuelto algo inaprensible, muy difícil de comprender, muy difícil de captar. Esta sociedad y esta economía se mueve a velocidades increíbles. El ayer, el mañana cada vez están más cerca y por tanto, como a mí me resulta muy difícil hablar de futuro, voy a hablaros de sexo. Bueno, el sexo es muy importante. El sexo es muy importante. De hecho, probablemente yo, si no fuera por el sexo, no estaría aquí. Y no me refiero a la función esta que hace que estemos aquí, esa función reproductiva que, bueno, nuestros padres, para que nuestros padres también lo hacían, ¿eh? Bueno, lo hacen seguramente, o lo hicieron, por eso estamos aquí hoy. No, yo no me refiero al sexo como la función reproductora. Por cierto, sexo es una palabra que tiene una tremenda fuerza atractiva. El otro día estaba dando una charla en Segovia, se levantó una señora de unos 80 años porque era incapaz de aguantar el ladrillo que le estaba metiendo. Dije sexo y se volvió a sentar. Y la pobre estuvo otros 15 minutos aguantando el ladrillo sobre perspectiva, futuro, mercado laboral, etcétera, que le estaba endiñando. A mí me parece que el sexo es importante porque tiene una función movilizadora de capacidades que desconocemos. Le pasa lo mismo que al ejercicio físico. Yo cuando hice una cosa que vosotros afortunadamente no vais a conocer, que es la mili, nos daba muchísima caña, sobre todo los primeros meses. Llegué a casa, mi padre era médico, papá, me ha salido un bulto aquí. Dice, a ver, dice, no es un bulto, es un músculo. Dice, coño, es un músculo, no sabía que tenía ese músculo. Bueno, pues al sexo le pasa algo parecido. Yo cuando tenía unos 12 o 13 años y luego a partir de ahí seguí en la misma línea, lo que más me gustaba, realmente lo único que me gustaba, eran las tías. O sea, yo tenía un problema muy serio, que no era tanto que me gustaran las tías como que el índice de mi éxito pues se formulaba con una ecuación que empezaba con una variable que era el número de veces que la intentas, le aplicabas un cociente fijo, n, siendo n igual a 0, daba igual el número de veces que lo intentaras. El resultado siempre era 0. Y entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, a observar, porque claro, tengo ojos y orejas, y dije, a ver, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. A ver, ¿qué tengo que hacer para que ese n, en lugar de ser a 0, tienda a 1 por lo menos? Y dije, bueno, observé y dije, a las tías les gustan 3 tipos de tíos. Los guapos, los malotes y los charlatanes. Bueno, lo de guapo en mi caso, yo era básicamente lo que viene siendo feo, entonces yo tenía además unas gafas de pasta en aquella época, que si hoy las tengo y me pongo una barba, lo peto, porque era lo que veis ahora vosotros, pero imaginaos sin barba y con culo de vaso. Tardaron 35 años en ponerse de moda, los hijos de puta. El segundo tipo de hombre que gustaba era el malote. Cuando tienes buen fondo y eres de pueblo como yo, porque yo soy de un pueblo de abajo, te cuesta ser malote. Pero esto se puede entrenar, ya os lo digo, y si no, darle un vistazo al panorama político, esto se puede entrenar. Ser malote, uno puede acabar siendo muy malote. Y luego estaba lo de ser charlatán. Pero claro, charlatán es un tipo que usa muchas palabras, y muy distintas. Y las emboba, las rodea. Y claro, ¿dónde están las palabras? Mamá, ¿dónde están las palabras? Fíjate, tú eres tonto, las palabras están en los libros. En los libros, en los cómics, en los periódicos, en la tapa de la margarina. Yo me leía hasta la tapa de la margarina. Desde entonces no he vuelto a comer margarina, porque ahí te dan la composición, los hidratos, todo esto. Y entonces dije, bueno, pues nada, a leer, y me los comía. Salgari, Dickens, Jack London, Patrulla X, la de entonces, no la mariconada esta que me han enseñado. Fumaba, lo vendo, fumaba, ¿eh? Unos puros así de largos. Bueno, pues yo empecé a meter palabras en mi cerebro, empecé a entrenar mi cerebro para tener palabras, ordenarlas, corregirlas. Y además estudiaba música. Música obligado, porque mi madre nos obligaba a todos los hermanos a estudiar música, teoría de la música, solfeo, piano. Y además era un rollo, porque es que era un poco siniestro. Como vivíamos en un pueblo y había que ir a examinarse en la capital una vez al año, en un solo momento te lo jugabas todo. Y además delante de un tribunal de 6 señores
que te miraban muy chungos, que te decían, no te lo decían, pero tú veías la cara y decías, tío, eres un loser, no te queremos nada, lárgate de aquí ya. Pero tú superabas ese momento con 12 años y tú te examinabas y a veces aprobabas, normalmente suspendías, pero bueno, alguna vez aprobabas, llegabas. Bueno, pero me di cuenta de pronto que lo del piano, que también me gustaba a las tías. Yo estaba jugando al piano y de repente veían las niñas que miraban así, coño, esto del piano parece que mola. A mi hijo le pasa lo mismo, que también está estudiando piano y se acaba de dar cuenta. Pero el problema que tiene el piano es que no te lo puedes llevar a la piscina. Entonces decidí aprender a tocar la guitarra por mi cuenta. Y dije, amigo, esto es otra cosa. Ya veías que se le ponían los ojos golositos. Y entonces ya me puse a aprender por mi cuenta y dije, bueno, pero este repertorio es muy corto. O sea, Bob Dylan, esto tal. Y dije, ¿qué es lo que gusta? Los Beatles. En mi época gustaban los Beatles. Y me aprendí de memoria, sin saber inglés, 350 canciones de los Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. ¿Qué significa eso? Ni puta idea. Me da igual, pero yo veo que yo digo esto y a las niñas se les ponen los ojos colositos. Bueno, como veis, aprendí cosas porque necesitaba aprenderlas por el sexo. Aprendí inglés inventado, aprendí guitarra, aprendí piano, aprendí a leer mucho. Bueno, tocaba hacer una carrera en Salamanca. Por cierto, en Salamanca y estudiar no son palabras que deberían ir a la misma frase. Ahora os cuento por qué. Me dice mi padre, chico, ¿medicina? Mi padre era médico. Digo, mira, papá, la gente que estudia medicina estáis todos rayadísimos. Bueno, ¿a ti qué te gusta? Y a mí lo que me gusta es discutir. Tenía muchas palabras ya ahí metidas, 40 libros al año, imaginaos, las palabras pugnando por salir, y yo necesitaba discutir. Mi frase favorita era, ¿de qué se habla que me opongo? Bueno, pues discutir, derecho. Vamos a hacer derecho. Y me fui a Salamanca, mala idea. Coro, tuna, grupo de teatro, copas, rock and roll. No sé, quizás a ti te tiran los tejos. luego hacemos memoria. Y bueno, y acabé la carrera. Tardé un poquito más que la media, que la media nacional, digo, de lo que se tarda en hacer derecho. De hecho, yo creo que subí la media un par de años. Pero bueno, yo cuando me propongo una cosa la consigo y terminé. Terminé terminando. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca buscarse la vida. Y entonces se lleva mucho lo de las oposiciones. Digo, bueno, voy a hacerme funcionario. Entonces cogí unos programas y dije, coño, 180 temas. El primer ejercicio, esto es horroroso, 5 horas escribiendo. Madre mía, 5 horas escribiendo sobre un tema que te propone el tribunal. El segundo, el inglés. Bueno, con el inglés inventado ya iba bastante bien para esto. Un ejercicio práctico. Y luego un examen oral que era un infierno. Imaginaos, pues eso, 5, 6 señores ahí con cara chunga diciéndote eres un loser. ¿Os acordáis? Ahí te lo juegas todo. En ese punto concreto de tu vida, en esa hora concreta, te juegas 3, 4 años de estudiar. Y yo dije, bueno, a ver, somos 600 candidatos, 50 plazas. ¿Qué tengo yo que no tengan los otros 550 que van a perder? Dije, yo tengo la palabra y tengo la música. O sea, tengo las palabras y tengo la música. Esto yo ya lo he hecho con 12, con 13, con 14, con 15 años. Yo ya he pasado por aquí. No tengo miedo, a diferencia de estos 550 que están cagados, porque van a tener que entrar y sacar unas bolas y a decir la 7, la 4, la 25, joder, qué puta, esta no la sé, bueno, esta... Yo eso ya lo hice. Moraleja, el sexo es muy importante. El sexo te ayuda, te moviliza capacidades que tú no sabías ni que tenías, te saca músculos que tú creías que eran bultos. Lo que pasa es que te lo saca en el cerebro. Habéis visto Marte, supongo. Si no lo habéis visto, estáis en pecado mortal. Las chicas, sobre todo, porque Matt Damon parece ser que está buenísimo. Pues Marte te enseña varias cosas. Te enseña, por ejemplo, que los problemas hay que resolverlos uno a uno, que el futuro es muy corto y muy poco previsible. Uno a uno, uno después de otro. Otra cosa que te enseña Marte es que el que se adapta sobrevive. ¿Y quién se adapta? El que tiene capacidades adaptativas, o sea, en vulgo, tiene morro, curiosidad, es astuto, malote, no hace falta ser guapo. Y entonces ese que tiene esas capacidades, que ahora en la teoría moderna del management se llaman conocimiento blando, capacidades adaptativas, es lo que nosotros podemos entrenar. En este momento histórico de nuestra vida, con 16, 17 y 18 años, lo podemos entrenar. Marte también te enseña una cosa. Yo fui a ver Marte con mi hijo Antonio, tiene 15 años, es mi héroe, es un crack, y por muchas razones, todas ellas buenas. Y a la salida me dijo, oye, papá, yo es que siempre he pensado lo importante que es saber hacer cosas. Esto es muy inconcreto, lo sé, esto hay que aterrizarlo.
¿Qué cosas hay que saber? Bueno, pues no lo sé. No sabría qué deciros qué cosas hay que saber. Lo que sí puedo deciros es que hay que saber. Y hay que saber cosas que nos permitan estar en un mundo cambiante, en un mundo que necesita adaptarse. Es lo que piden las empresas hoy en día. Gente que se sepa adaptar. ¿Sabéis qué están pidiendo? Las empresas están pidiendo músicos, matemáticos, el Big Data, o Data, o como se diga. Esto no lo cantaban los Beatles, lo siento. Y bueno, la vida profesional hay que aterrizarla en marcha. El futuro, el mercado laboral, es un portaaviones, no es una pista fija. Tú vas con tu avión y aquello se mueve, me mareo, me caigo, socorro. Yo también suelo decir que la vida profesional es una aventura. Y cuando uno se echa al monte, porque se va a la aventura, los que no jugáis todo el día al LOL, como mi hijo, os vais al monte y es una cosa sanísima, os preparáis. Porque en el monte, en la montaña, hay cuestas hacia arriba, cuestas hacia abajo, hace frío, llueve. Entonces tú lo que haces cuando vas al monte o cuando vas a una aventura es prepararte. Pero no te lo pones todo de golpe. Llevas un chubasquero, llevas agua, llevas bocadillo, llevas jersey, unas buenas botas, pero no te lo pones todo a la vez. Te lo pones si llueve, te lo comes si tienes hambre, lo bebes si tienes sed. Pero lo que tienes detrás es una mochila donde tú metes todo eso. Vuestra mochila hoy, con 17, 18, 16 años, es vuestro cerebro. Esa parte del cerebro que no está ocupada, pequeña, que no está ocupada ni por el sexo, ni por el LOL, ni por el balonmano, el baloncesto. Hay una pequeña parte que es una parte muy flexible. No es lo mismo intentar aprender un idioma con 52 años que intentar aprenderlo con 18. Es fácil intentar y conseguir aprender un tercer idioma cuando tienes 52 años o cuando tienes 40. Es más fácil porque ya aprendiste el segundo y tu cerebro está entrenado, está movilizado, está ordenado, está sediento. Pero eso hay que entrenarlo, hay que practicarlo. Cómics, libros, las instrucciones de la margarina, leed todo lo que podáis. Son consejos quizá poco concretos, pero son los que yo creo que os valen hoy, porque deciros que el mercado laboral del futuro está en el Big Data, o deciros que está en la programación en la nube, o deciros que está en las vías navegables, no estoy diciendo ninguna tontería, es verdad, tenemos datos que así lo indican, tampoco sirve de mucho porque ese futuro va a cambiar en los próximos 7, 8 años, que es cuando vosotros probablemente queráis tener entrada en ese mercado laboral. Los idiomas son muy importantes, aquí se ha insistido mucho en eso. Los idiomas son importantes, pero tampoco hay que obsesionarse. No sé si conocía el caso de aquel que fue a una entrevista de trabajo y le preguntó a la entrevistadora que cuántos idiomas hablaba. Dijo, mire, mi padre era inglés, hablo inglés perfectamente. Mi madre es francesa, hablo francés como lengua nativa. He estudiado en Alemania y vivo 20 años en Sevilla. La entrevista dice, caramba, con tantos idiomas, ¿usted qué piensa? Y el contexto es en el sexo, como todo el mundo. Que el sexo sigue siendo importante en nuestra vida. Pero la vida que os espera ahí fuera no es una vida fácil. Vuestro futuro, que es mi presente, o al revés, vuestro futuro, que yo probablemente no conoceré, no tiene nada que ver con el mío. El mío era un futuro predecible, planificable. Estudia una carrera que seguro que tienes trabajo. Aprende este idioma y no otro, que seguro que te va a venir muy bien. A mí me dijeron el francés. Fijaos dónde ha quedado el francés en la prehistoria. El inglés lo tuve que aprender luego, la mitad inventado, la otra mitad entre los Beatles y las academias y las visitas a Londres, que tampoco me sirvieron de mucho porque andaba siempre con españoles. Probablemente vosotros no necesitéis aprender idiomas. Lo que necesitaréis es aprender la técnica y acostumbraros a aprender cualquier idioma. Porque hoy los idiomas que se piden son idiomas funcionales. No estamos hablando del certificado de esa universidad famosa, aquí como no se pueden decir marcas. A lo mejor estamos pensando en un inglés funcional, el inglés de las empresas, el Globish, el que se habla en los aeropuertos. Pero ¿por qué no búlgaro? Yo a un tío que ha aprendido búlgaro lo contrato mañana. Pero no porque yo necesite el búlgaro, porque una persona que tiene la curiosidad y la rutina de estar ejercitando su adaptabilidad me interesa como empresario o me interesa como director de recursos humanos. Yo he hecho en mi vida unas 300 entrevistas como entrevistador de personas que optaban al puesto de trabajo que convocaban mis organizaciones. Cada vez se valora más, os aseguro, ese conocimiento válido, ese conocimiento blando, perdón. Las habilidades específicas, concretas, están muy bien para el trabajo. Pero cuando tú seleccionas a una persona, estás seleccionando a alguien que te va a seducir. Por lo tanto, yo os animo a que ejercitáis, ahora que podéis, que tenéis esa mochila flexible, un poquito vacía, esas capacidades adaptativas, y os dejo con un pensamiento del Dalai Lama, que dijo, siempre, siempre sé tú mismo, salvo que sea gilipollas, en cuyo caso sé otro. Muchas gracias.